Bueno, el Teatro de Buero Vallejo, historia de una escalera. Este es el blog de La Hispaniola. Este es el blog de La Hispaniola y yo soy Eduardo López Prieto. Bueno. Vale. Bueno, pues como les decía, hoy vamos a empezar la lectura de Historia de una escalera y entonces vamos a empezar por recordar algunos conceptos que tienen que ver con los géneros, ¿vale? Nosotros llamamos género a un conjunto de textos que, como pueden ver ahí en la diapositiva, dice constantes coincidentes en varias obras. Esas constantes, esas características, esos rasgos coincidentes, es decir, comunes a varias obras, hacen que digamos que esas obras pertenecen al mismo género. ¿Cuáles son esos rasgos? Pues son rasgos que tienen que ver con la forma que tiene el texto y tienen que ver con el contenido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay una serie de textos que tienen los mismos rasgos, decimos que forman parte del mismo género. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un género? Un conjunto de textos que tienen rasgos en común. ¿Cuántos géneros hay? ¿Vale? ¿Cuántos géneros hay? Bien. Bueno, y luego los textos, hay otra idea que viene aquí y que no he desarrollado. Dice, los textos se nos presentan encadenados en la historia literaria. Si recuerdan, nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo en el texto que hemos visto de Cernuda, justo antes de la clase anterior, veíamos que ese texto tenía elementos que procedían de épocas anteriores. Es decir, Cernuda conoce la historia de la literatura y en función de lo que conoce de la historia, desde la Biblia, pasando por el romanticismo, él adopta una serie de elementos formales y de elementos temáticos. Entonces, nadie construye una obra literaria sin tener en cuenta lo que se ha hecho anteriormente, sino que es justamente ese peso de la tradición lo que va a hacer que ese autor o la siga, y sea un autor, podríamos decir, conservador, o sea un revolucionario y modifique la tradición, pero siempre partiendo de ella. Es decir, que nadie escribe sin pensar en lo que se ha escrito. Y eso hace que los géneros formen dentro de sí, cada uno de los géneros, una especie de cadena. Es decir, que nosotros hablamos de historia de la literatura, pero en realidad sería decir la historia de los géneros también. Esa es la historia de la literatura. Bueno. La división de los géneros que nosotros seguimos en la actualidad es una división que, aunque parte de Aristóteles, quien realmente la consolida y la instaura de manera definitiva en el pensamiento occidental es Hegel, ¿vale? Este filósofo alemán tiene un libro que se llama Lecciones de Estética, que me parece que es de 1818, no estoy seguro, pero creo que es de 1818, y en Lecciones de Estética Hegel dice que hay 3 géneros literarios. Y los relaciona esos 3 géneros literarios, como pueden ver en la diapositiva, con 2 elementos. Estaría por un lado el sujeto, o sea, el farero, en el texto que hemos visto hace un momento de Cernuda, es decir, el yo, y luego estaría todo lo que rodea ese yo, es decir, la realidad. ¿De acuerdo? Esos son los 2 polos centrales de la vida para Hegel. Es decir, por un lado estamos nosotros, cada uno de nosotros, con nuestro mundo interior, y luego estaría el mundo exterior, que es la realidad, ¿vale? Entonces, en función de esos 2 mundos, el mundo interior y el mundo exterior, Hegel dice que se construyen los géneros literarios. Esa es su teoría. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es su teoría. Entonces, esos géneros literarios estaría el género que muestra el mundo del interior, el mundo del yo. Él dice que es la lírica. ¿De acuerdo? El género que expresa el yo, el mundo interior de cada persona, es la lírica. Nosotros vemos, por ejemplo, ahora hemos visto un poema de Cernuda, y nosotros vemos el mundo interior que eso nos está ofreciendo. Que lógicamente ese mundo interior da sus opiniones, sus sensaciones, sus sentimientos y sus ideas sobre el mundo exterior. Pero nosotros vemos el mundo exterior a través de los ojos de él. ¿Entienden lo que quiero decir? Es decir, la lírica interpreta la realidad y nos transmite sus sentimientos, sus opiniones, algo totalmente subjetivo. Es decir, que la lírica sería el reino de la subjetividad, del yo. Y luego estaría la antítesis de ese mundo interior.
¿Cuál es la antítesis? Es decir, el opuesto absoluto al mundo interior, el mundo exterior. Es decir, la realidad. El elemento estaría la realidad y el deseo, ¿se dan cuenta? En Cernuda, el deseo sería el mundo del interior, la realidad sería el mundo del exterior. Bueno, pues Hegel es un filósofo romántico, inspirador del romanticismo. De ahí, pues todo lo que hemos estado diciendo de que Cernuda tiene una época romántica, ¿entienden? Desde el punto de vista filosófico, porque la expresión de sus poemas es la expresión de ideas que son románticas. Entonces, por un lado estaría el yo, el deseo, por otro lado estaría la realidad. ¿Y qué es la realidad para Hegel traducida en género literario? La épica, la narrativa, es decir, las novelas, los cuentos, todas aquellas obras literarias donde lo que más importa no es cómo se siente alguien, sino lo que ocurre en el mundo exterior. Es decir, nosotros vamos a leer, por ejemplo, Los girasoles ciegos, y en Los girasoles ciegos la voz narrativa, las voces narrativas, nos van a dar una opinión no tanto de cómo se sienten, sino de cosas que supuestamente han ocurrido. Es decir, nos construyen una realidad ficticia, lógicamente, que inventa un autor y que nosotros tenemos que seguir. No tenemos que seguir un alma, no tenemos que seguir unos sentimientos, tenemos que seguir una trama. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, Hegel decía luego que el tercer género, entonces habría un género que sería la tesis, la lírica, el yo, habría otro género que sería todo lo que nos rodea, la realidad, que sería, pues eso, la realidad, el mundo, y entonces ese sería la narrativa, y luego habría un género de síntesis, que para Hegel era el superior. El género superior de la literatura era el teatro. Porque el teatro, en su opinión, conjugaba elementos de la lírica y elementos de la épica. ¿Por qué? Pues porque los actores teatrales, perdón, los actores no, los actores son los que interpretan los papeles, los personajes teatrales, cada uno de ellos se expresa un mundo interior. Es decir, que cuando ahora leamos Historia de una escalera, veremos a Fernando, a Urbano, a Carmina, a todos los personajes que van saliendo, y cada uno de ellos es un mundo interior, que va a expresarse desde su yo. Yo siento esto, yo creo esto, yo opino esto, ¿vale? Pero a la vez, ese conjunto de personajes conforman una trama. Entonces, para Hegel es la síntesis, la reunión, la mezcla del elemento del yo con el elemento de la realidad. ¿Han entendido la explicación? Y entonces esos son los tres géneros que hay. Estaría el género lírico, donde hablamos de la voz poética. El género narrativo, donde hablamos de la voz narrativa. Y el género dramático, donde lo que vemos es encima de un escenario a unos personajes a los que les ocurren cosas, pero cada uno de ellos, por así decirlo, se expresa como si fuera una voz poética. Cada uno cuenta su vida, cada uno se expresa desde su propio interior. ¿Entienden la idea? Entonces esta es la razón por la que Hegel dice que el género superior de la literatura es el teatro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el teatro? O sea, ¿qué es el género dramático? El género dramático es aquel que se concibe para ser representado y en el que los personajes van a desarrollar una historia en la que van a mostrar ideas, expresión de sentimientos, ¿entienden? Suponen la reunión de los dos géneros. Y, muy importante, es el género que no se queda en el papel. Es decir, el teatro se concibe para ser representado encima de un escenario. Y eso hace que tenga unas características que son propias. Me explico. Por ejemplo, Valle Inclán, en sus obras, a veces ponía un montón de caballos, que estaban por ahí gente montando a caballo, los caballos relinchando. Lógicamente eso no se puede representar. Es muy difícil de representar en un teatro normal, porque no vamos a meter 50 caballos en un escenario. ¿Entienden? Entonces hay algunos autores que han retorcido muchísimo las posibilidades del teatro, o de hecho que al final podemos decir, que él mismo lo decía, estos son novelas dialogadas. ¿Por qué? Porque eso no se puede representar. Es decir, el teatro tiene como condición, nosotros si no hablamos de novelas dialogadas, ¿de acuerdo? El teatro tiene como condición que está concebido para ser representado y tiene por tanto unas limitaciones, que van a ser limitaciones espaciales, temporales y van a ser limitaciones también económicas.
vamos a hacer una obra donde, fíjense que ahora mismo hasta las películas, cuando tienen que sacar miles de extras, lo hacen por ordenador. ¿Por qué? Porque eso es carísimo. Si tengo que juntar en Hollywood 10.000 personas para hacer una escena y a cada uno le tengo que pagar $30 por echarla mañana o 40, pues, imagínense, si son 1.000 son $40.000 por estar allí 4 horas. ¿Entienden? Entonces, todo eso hace que el teatro tenga unas limitaciones que son también económicas. ¿Por qué? Porque está concebido para ser representado. ¿Vale? Entonces, si una obra, ahora por ejemplo hay mucha, esto ha cambiado mucho, ¿por qué? Porque ahora mismo el poder político, los gobiernos, financian los teatros. Y eso antes no ocurría. Entonces, claro, si el teatro lo financia un gobierno, entonces, lógicamente, sí se puede gastar mucho dinero. Yo, por ejemplo, de conocidos que tengo en Madrid, la compañía nacional de teatro clásico, pues ha habido, por ejemplo, montajes que he hecho que solamente las alfombras valían a lo mejor, claro, yo les hablo en pesetas y no entienden, pero vamos a ver, 80 millones de pesetas, pues a lo mejor 600.000 euros se gastaban en alfombras solo para decorar el escenario. Y yo, por ejemplo, he visto el Mercader de Venecia con un canal hecho encima del escenario y las góndolas. Imagínense lo que tiene que costar eso. Y eso lo pagamos entre todos los españoles con los impuestos. O sea, quiero decir, pero un empresario particular eso no lo puede hacer. Porque para poder recuperar el dinero que cuestan solamente los tapices, ¿entienden? No, es que tiene que cobrar las entradas carísimas. Entonces, esto es lo que les hablo un poco de la limitación de lo que es el teatro. Entonces, es un género muy especial, que tiene una gran importancia el hecho económico que rodea al propio género, ¿de acuerdo? Bueno, dentro del teatro hay dos tipos de teatro y nosotros vamos a hablar del nuestro. ¿Por qué? Porque hay un teatro que es el teatro chino, el teatro oriental, que es un teatro visual, que no es un teatro de texto. Pero el teatro occidental es un teatro de texto. ¿Qué quiere eso decir? Que es un teatro de ideas, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vemos una obra de teatro, y esto es muy importante para cuando ahí ven una imagen de teatro chino y luego ven al lado una imagen donde se ve a Shakespeare, ¿vale? Que podríamos decir que es el dramaturgo más importante de la historia de la literatura occidental. Bueno, nosotros hacemos obras que son obras de texto. Es decir, el teatro no es un teatro de texto, donde los personajes hablan. Y donde, cuando los personajes hablan, lo hacen para defender ideas contrapuestas entre sí. Cuando ustedes vean una obra de teatro, hay una palabra que no se les tiene que olvidar, que es el conflicto. ¿Cuál es el conflicto que se establece? Vamos a poner una obra que seguramente, a lo mejor no la han visto, pero saben de qué va. Una obra que es una obra justamente de Shakespeare. Romeo y Julieta, ¿de acuerdo? Una obra conocida. Si nosotros dijéramos cuál es el conflicto que hay en Romeo y Julieta, ¿cuál diríamos que es? ¿Cuáles son las fuerzas que se oponen dentro de la obra, que chocan? ¿Y cuál es el conflicto que se genera entre esas ideas? Elisa. La familia de Romeo y la familia de Julieta se odian. Bien, entonces el conflicto es un conflicto familiar y ante ese conflicto familiar, ¿cuál es la otra forma? ¿Cuál es la otra fuerza que aparece en la obra? El amor entre... Ahí va. Es decir, nosotros vemos un choque entre el amor y las normas familiares. Podríamos decir entre el amor y el odio familiar. ¿De acuerdo? Ese es el conflicto. Entonces, cuando ustedes lean una obra de teatro, lo que tienen que estar buscando es cuál es el conflicto. Cuando nosotros vamos a los toros, pues lógicamente hay que fijarse en los toros. Cuando estamos viendo un partido de fútbol, hay que fijarse en el balón. Y cuando estamos viendo una obra de teatro, donde hay que fijarse es cuál es el conflicto. Porque si acaba la obra y no nos hemos dado cuenta del conflicto, es como si vamos a un campo de fútbol y no hemos seguido el balón, no hemos visto los goles. ¿Entienden? Entonces, en Romeo y Julieta ese es el conflicto. ¿Cuál es una de las preguntas de la guía de lectura? ¿Cuál es el conflicto de Historia de una escalera? Y que eso es lo que ustedes tienen que determinar según van leyendo. ¿Cuáles son las ideas que se están enfrentando? Y dentro de eso se darán cuenta de que hay diferentes personajes que van a ser como representantes de esas ideas. ¿De acuerdo? Quienes simbolizan el amor en Romeo y Julieta y quienes simbolizan la tradición en Romeo y Julieta. Y en ocasiones se van a encontrar con que esos personajes se enfrentan dialécticamente entre sí. Esto tiene que ser así por tal y tal razón, que está defendiendo las ideas de la tradición. Y el otro le contesta con las ideas del amor. Entonces ahí vemos claramente ese choque. El conflicto lo estamos viendo ahí. Esas
esas escenas, yo por ejemplo el año pasado el examen que yo les puse fue el mismo que cayó en selectividad. Es decir, que esas escenas son a las que más importancia les tienen que dar cuando lean Historia de una escalera. ¿Por qué? Porque es la que más, lógicamente, el profesor que elige el texto tiene estas ideas de literatura que les estoy diciendo yo. Es decir, sabe que lo crucial en una obra es justamente donde se está produciendo, donde se muestra abiertamente ese choque entre las fuerzas conflictivas. Luego, por lógica, puede elegir la primera escena, la última, no sé qué, no sé cuándo. Pero lo normal es que se elija justamente donde se produce el choque, porque eso es lo que va a permitir que el alumno pueda expresar cuáles son las dos ideas. Explique las ideas de uno y las ideas del otro. ¿Entienden? Vale. Han entendido un poco lo que es lo de las ideas en conflicto, las ideas enfrentadas, tal. Vale. Cuando eso no ocurre, es que no es una obra de teatro occidental. Será otra cosa, pero no es una obra de teatro de nuestra tradición. ¿De acuerdo? Aunque se esté representando. Pero nuestro teatro es así. Eso es lo que es nuestro teatro. O sea, que ustedes pueden salir un señor que sale un monólogo. Eso no es nuestro teatro. Salvo que esa persona que hace el monólogo esté haciendo un poco una representación de dos ideas, por así decirlo. ¿De acuerdo? Tiene que haber un enfrentamiento ideológico dentro del teatro. Bueno, otras dos polaridades. Dentro de nuestro propio teatro. Nosotros hablaríamos de que hay un teatro que está hecho para divertir. Y hay otro teatro que está hecho, bueno, lo que les acabo de decir de lo del monólogo en realidad no es correcto, porque sí hay obras que son monologales, lo que pasa que cuando eso se produce, el propio espectador, sin decir nada, es el que está haciendo es el que está generando la idea contrapuesta. Esto es difícil de explicar y no me voy a detener, pero vamos, sí que hay obras que solamente hay un actor sobre el escenario, son monólogos. Bueno, dos polaridades. Tendríamos entonces por un lado el teatro lúdico, que es el teatro que se hace fundamentalmente para divertir. Eso no quiere decir que no haya ideología, ni no haya ideas, claro que la hay, pero la base, o sea, el objetivo fundamental de ese teatro es divertir, que la gente vaya al teatro a divertirse, a pasar un rato, ¿vale? A pasar un rato agradable. Podríamos decir, las obras de Lope de Vega salían los valores patrióticos, los valores amorosos de la época, toda la ideología de la época sale. Pero Lope de Vega no hacía obras para concienciar a nadie de nada. Lope de Vega hacía obras para llenar el teatro y ganar dinero. Y ponía en las obras lo que él creía. Por ejemplo, disfrazaba a las mujeres de hombres. ¿Por qué? Pues porque él creía que, además en su libro lo dice, escribió un tratado que se llama El arte nuevo de hacer comedias, donde él explica cómo había que hacer una obra para tener éxito. Y una de las cosas de las que habla es el disfraz en la mujer. ¿Por qué? Las mujeres en aquellos tiempos llevaban vestidos muy amplios. Cuando las disfrazaban de hombres, iban con mallas. Entonces se entreveía la silueta gracias a cuál era al disfraz. Luego entonces él sabía que eso podía tener un cierto éxito en la representación de la obra, ¿entienden? Entonces, ¿eso concienciaba a alguien de algo? No concienciaba a nadie de nada. Él decía, yo así lleno el teatro y ya está. Y me llevo un porcentaje de cada uno que entra, pues entonces gano mucho dinero. Tengan en cuenta que otra de las características que tenemos del teatro es que con las obras de teatro se puede ganar muchísimo dinero. ¿Por qué? Pues porque si, por ejemplo, la butaca vale 40 euros y el autor se lleva el 10% de cada butaca, son 4 euros diarios. Si entran 1000 al teatro, un teatro grande, o 500, se está llevando todos los días 4 por 1000, 4000 euros. Si la obra está 2 meses en taquilla, ¿entienden? Si luego esa obra se representa en varios sitios a la vez, o se hace un musical y gira por todo, ¿entienden? El teatro da mucho dinero. Lógicamente el teatro que tiene éxito. Que no tiene éxito da dinero muy poco. Pero esto ya ocurría en la época. En la época de Lope de Vega y todo esto, los literatos que ganaban dinero eran los autores teatrales. Esos son los que ganaban dinero. ¿Vale? Entonces, como dijéramos, el género, antes no existía el cine. También tienen que darse cuenta de esto. Entonces, toda la gente que quería no leer, sino ver ni la televisión, toda la gente que quería ver historias, iba al teatro a verlas. Por tanto, era un género especial en el sentido que era el género que más dinero producía. Bueno. Y luego hay un teatro que es didáctico, que se genera para que la gente comprenda tal o cual problema que existe. Hoy, por ejemplo, nosotros vemos muchas obras que son así, que las paga el poder político. Se quieren hacer una obra sobre la violencia doméstica o la violencia de género, como la llamen, ¿no? Entonces se hace una obra y esa obra se contrata por el Estado, se financia, no sé cuánto, se le dan subvenciones.
¿Entienden? Más o menos todos estos elementos se producen en la realidad actual. Se potencian obras que se supone que vamos al teatro a que nos expliquen cómo tenemos que pensar. Bueno, pues eso no es una tendencia nueva, ha existido toda la vida. Aquí tenemos la foto, la imagen de Moratín. Moratín, por ejemplo, hace una obra que se llama El sí de las niñas, no sé si han oído hablar de esta obra, donde la trama trata de lo siguiente, a ver si identifican cuál es el conflicto. Resulta que es una joven, vamos, que es pobre, es de una familia más o menos bien situada, una familia bien, podríamos decir, entre comillas, pero que son pobres. Y entonces la madre quiere casarla con un hombre, y la chica tiene un noviete, pero la madre quiere casarle con un hombre rico. Y el hombre rico que aparece es un anciano. Entonces, ¿cuál es el conflicto? La chica está enamorada, aparece un hombre y le dice a la madre, te tienes que casar con este. Muy parecido a de Romeo y Julieta. Por un lado está el amor que tiene esta chica y por otro lado está el interés económico, pero puro y duro. Vale, entonces Moratín realiza este drama, ¿no? ¿Y cuál es la conclusión que él quiere demostrar? Que la gente tiene que casarse según sus sentimientos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el anciano este, que se va a casar con la chica, se da cuenta de que ella no está enamorada de él y de que además está enamorada de otro, es él el que habla con la madre y le dice que tiene que respetar la voluntad de su hija. Moraleja, el espectador sale del teatro diciendo, fíjate qué buena persona, qué mala es la madre, qué bueno es este señor, y vamos a hacer entre todos que esto ocurra en la realidad. ¿Por qué hace Moratín esta obra? Porque entonces 3 de cada 4 niños nacidos en Madrid eran abandonados. Eran abandonados en las puertas de los conventos, en las inclusas, es decir, había un porcentaje de hijos no deseados brutal. No había aborto como existe en la actualidad, entonces la gente lo que hacía era que abandonaba a los niños. Ante esa situación, pues Moratín genera una serie de obras donde él pretende cambiar esa situación. Entonces hay teatro, como digo, que es simplemente para divertir, y hay otro teatro que es para concienciar. Cuando ustedes lean Historia de una escalera, tienen que pensar si se nos está concienciando de algo o si lo que vamos al teatro es a pasar el rato. ¿Vale? Bueno, cuestiones que también tienen que saber. Del texto, vamos a ver. El texto teatral se suele dividir en actos. ¿Vale? En actos. Esos actos son fases dentro del conflicto. Es decir, suele haber una división en 3 actos, lo común es que haya en 3 y en 5. El teatro clásico español tiene 3 actos. En el primer acto, si cogemos por ejemplo Fuenteovejuna, cualquier obra de Lope de Vega tiene 3 actos. Primer acto, se presenta el conflicto. En el segundo acto se plantea el nudo y en el tercer acto se da el desenlace. El conflicto se soluciona. ¿El conflicto se soluciona bien? No, hay veces que no. Cuando se soluciona bien, decimos que ha intervenido la justicia poética. Trasládenlo al cine. ¿Todas las películas acaban bien? Porque hay películas que el malo al final es castigado. Nosotros vemos El Rey León, ¿no? El Rey León, nosotros decimos, ¿existe la justicia poética en El Rey León? Sí, existe la justicia poética porque el malo, que es Scar, ¿no? Scar se llamaba, ¿no? El malo. Es castigado al final de la película, muere. Luego entonces diríamos, El Rey León, hay justicia poética. A ver, ¿quién puede decir una obra donde no haya justicia poética? La obra acabe mal. Y el personaje bueno, que nosotros vemos que es la encarnación del bien, acaba mal. Pues les voy a decir yo una. Que no triunfa. ¿Han visto una película que se llama Matar a un ruiseñor? Bueno, pues Matar a un ruiseñor es una película que se hace en el año, me parece, 64, que es justamente cuando se está produciendo en Estados Unidos la lucha de los negros por sus derechos civiles, ¿de acuerdo? Martin Luther King, las Panteras Negras, todas estas cosas que algunos sabrán de qué les estoy hablando. El caso es que entonces se hace una película cuya trama es la siguiente. Resulta que hay un hombre negro y entonces hay una chica blanca que le acusa de violación. Y es la historia de un juicio, la típica película americana de juicios que seguramente ha visto alguna, ¿no? Cuando nosotros vemos la película nos damos cuenta de que el abogado defensor,
que es una persona que tiene un defecto físico porque cojea un poco, tiene una familia muy singular, es decir, no es una persona convencional dentro de lo que es los Estados Unidos del Sur, de Estados Unidos. Entonces el abogado defensor va dándose cuenta de que lo que dice el negro, pues tiene, y nosotros como espectadores nos damos cuenta, esta película está hecha para que digamos, lo que dice el negro es verdad, que el negro entró en la casa, esta chica quería tener relaciones con él, el negro la rechaza, y entonces ella, al verse rechazada y entrar su padre, coge y dice que lo que ha ocurrido es que el negro la ha intentado violar. Entonces, todo el mundo cree a la chica, todo el mundo blanco cree a la chica y todo el mundo negro cree al chico. Pero claro, la justicia está dominada por los blancos, con lo que ocurre es que cuando se desarrolla el juicio, si hubiese justicia poética, ¿qué tendría que ocurrir? Que el negro saliera inocente. El negro es condenado, le dan culpable y entonces pues no existirá justicia poética. No solamente eso, sino que al ver que una cosa tan flagrante como se ha visto en el juicio, de que él tenía razón, de que no había ninguna prueba nada más que el testimonio de la chica, que dice que es que él la intentó violar, porque no hay ninguna prueba de otro tipo, nada más que su testimonio, que él dice, pues yo digo lo que digo yo que ocurrió. Y claro, en las caras de los personajes nosotros vemos que lo que está diciendo el negro es verdad y lo que dice la chica es mentira. Eso lo vemos nosotros como espectadores. ¿Por qué? Porque la película está hecha para eso. Es una película hecha, como les digo, en la época de la lucha de los derechos de los negros, tal y cual, y es una película a favor. ¿Por qué se hizo esa película en ese momento? Porque Hollywood apostó por esa idea. Está clarísimo, ¿vale? Entonces, cogen y no solamente le ocurre al negro que es condenado, sino que al final de la película, bueno, al abogado le escupe el padre en la cara y en sus narices, porque resulta que el negro muere. Aparece el jefe de la policía y le dice al abogado, al bueno, al hombre blanco, bueno, le dice que el negro le han dicho, o sea, no es que se vea, sino que le han dicho que lo que ocurrió es que el negro se ha intentado escapar y le han tenido que meter un tiro. Y ha muerto de un tiro en la espalda. El espectador cree que probablemente es mentira, que es una versión oficial que se ha dado y que el negro no solamente era inocente, sino que además le han asesinado después, para que no se pudiese llevar el juicio al Tribunal Supremo. ¿Entiendes? ¿Ahí hay justicia poética? Ahí no hay justicia poética. ¿Para qué está hecha esa obra? Es una obra para concienciarnos a los espectadores, decir, no, es que la situación con la que tenemos a los negros en Estados Unidos, sobre todo en el sur, es lamentable. Fíjense este señor, lo inocente que era, y ha acabado muerto. Cambiemos eso. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, la obra de teatro puede ser o para divertir, y esta de Matar a un ruiseñor, desde luego no es para divertir. Plantea un drama social para que los espectadores que vemos la obra tomemos una determinada opción ideológica. ¿Vale? Bien, entonces, como decía, las obras se dividen en actos, planteamiento, el nudo y el desenlace del conflicto. ¿Vale? ¿Qué es una escena? Una escena es cuando hay los mismos actores, el mismo espacio y el mismo tiempo. Es decir, está hablando Romeo y Julieta, ellos, una escena de amor, se pueden hablar, tal. Bien, si entra un personaje, ya es otra escena. Será, pues, escena 1, escena 2. ¿Por qué se hace esto así? Porque eso va a servir para que, por ejemplo, el director diga, pues mañana vamos a ensayar la escena 3. Y el que no sale en la escena 3 no va. ¿Entienden? Entonces, es una razón práctica también para desarrollar la producción de la obra. Toma 25, escena no sé cuántos, y así el actor sabe si tiene que ir o no tiene que ir. Bueno, ¿qué más queda aquí? Lo que son las acotaciones. Bueno, pues vamos a ver ahora lo que son las acotaciones. Vamos a ver. El texto. Una obra de teatro tiene dos partes, el texto y el espectáculo. A ver, me estoy quedando sin pila. Voy a poner esto, porque si no, me voy a quedar sin batería. Entonces digo, el texto tiene dos partes. Por un lado tiene el texto y por otro lado tiene todo lo que no es el texto, es decir, lo que es la representación. ¿De acuerdo? Entonces, el texto. Vamos a ver. Pues el texto tenemos que puede haber monólogos, puede haber diálogos, puede haber apartes. El aparte es cuando el actor dice algo que se supone que solo oye el público. No lo oye el otro personaje. Imagínense que dice, este es tonto, ¿no? Y muchas veces se hace hasta tapándose la mano y lo oímos los espectadores y el otro hace como que no lo ha oído. Eso se llama una parte, ¿vale? Y luego estaría las acotaciones y didascalias. ¿Qué es eso? Bueno,
Ahí es donde se nos informa, el autor nos informa de acotaciones, van entre paréntesis y nos dicen lo que hacen los actores. Se abrazan, llora, ríe, ¿entienden? Mientras que en las didascalias son las acotaciones, también podríamos decir, que indican qué es lo que ocurre con el escenario. El escenario es de tal, tal, tal. Verán, por ejemplo, que en la primera acotación de Historia de una escalera es larguísima la didascalia, el primer texto que sale. Entonces se nos explica cómo es el escenario, ¿vale? Entonces, pues es otro de los elementos que conforman el texto. Bueno, con el texto se va a generar una acción, que es la acción dramática. Va a tener momentos que son de excitación, generalmente, por ejemplo, esto se emplea mucho después de un momento de mucha tensión, piensen en las películas, que es donde todo esto se ha traducido. Hay muchas veces momentos de excitación y luego, por ejemplo, sale el humor. Por ejemplo, en Shakespeare, después de momentos que han sido muy dramáticos, aparece un elemento de humor. En las películas de Spielberg se han visto, por ejemplo, la lista de Schindler, muchos momentos que son climáticos se resuelven con humor. Les voy a poner un ejemplo. Recuerdo una escena que están los nazis paseando, el jefe del campo de concentración, y hay un hombre que está por allí barriendo el campo de concentración, la nieve. Y entonces, este tío, ¿cómo está barriendo? Si a este tío le falta un brazo. Este tío le falta un brazo. Este tío, ¿cómo va a pasar esto si le falta un brazo? A este tío le mato yo ahora. Y coge el tío y saca una pistola. Y empieza a intentar matarlo. Claro, es una situación de enorme tensión dramática. Digo, este tío le va a matar. Y además delante de nuestros narices le va a meter un tiro en la cabeza. Y de repente la pistola se encasquilla. Y le pide la pistola al otro. Déjeme la pistola. ¿Recuerdan la escena? Coge la pistola y pum, 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 intenta pegar con la pistola de otro. Y tampoco funciona. Y dice, ¿esto cómo puede ser? Ya está metiendo el humor. Y al final coge y le pega un culatazo y el tío salva la vida. Es en esa obra, la intervención de Dios salva la vida de diferentes personas. Esta es una de esas ocasiones, porque nosotros llegamos, ¿esto qué ha ocurrido? Esto es como un milagro. Que resulta que el tío utiliza 3 pistolas para intentarlo matar y no lo mate. Interpretación que tenemos que hacer. Ha sido Dios que ha intervenido de manera milagrosa y ha salvado la vida a este hombre. ¿Por qué? Porque era un rabino. Era el rabino. Entonces le ha salvado la vida. Vale. Bueno, pues entonces digo que hay momentos de excitación, momentos que lo que van a hacer son anticlimáticos, ¿de acuerdo? Y luego nos vamos a encontrar con otra cosa que ahora también se llama suspense y que se llama la tensión dramática. ¿Qué es la tensión dramática? La tensión dramática es cuando nosotros vemos una escena y estamos deseando que lo que ocurre y se resuelva, de alguna manera. Piensen, por ejemplo, en la película esa que hay, por ejemplo, han pegado por ejemplo, a lo mejor en Toro Salvaje, le pegan un puñetazo a un boxeador, el otro cae y llega el árbitro y empieza 1, 2, 3, ahí hay tensión dramática. O en Rocky, por ejemplo, ¿no? O en esa típica escena de película donde vemos que queda para que explote la bomba 30 segundos y va a 30, 29, 28, ¿entienden lo que quiero decir? Eso sería la tensión dramática. Bueno, pues ustedes tienen que ver cuando vean una obra de teatro qué tal se maneja la tensión dramática. Hay autores que la manejan fenomenal y hay otros que se plantean menos esto, ¿vale? Es decir, el hecho, por ejemplo, en algunas obras de teatro, va a venir fulano y se empieza a hablar de cómo es fulano. Y nosotros ya estamos deseando que al final fulano aparezca por lo que se nos están diciendo de él. Pues ahí se está jugando con la tensión dramática, para que nosotros queramos que se resuelva la escena. ¿Entienden? Bueno, más. Las unidades dramáticas, que esto también lo tienen que saber. ¿Qué son las unidades dramáticas? Por un lado estaría la unidad de acción. Decimos que una obra tiene unidad de acción cuando solo tiene una trama. Yo ayer cuando expliqué este concepto a sus compañeros, dije, dígame una película donde haya 2 tramas. Donde haya más de una trama, se cuenten más de una historia. Y una persona dijo Titanic. Yo no la he visto, pero creo que Titanic efectivamente desarrolló una historia de amor. ¿Es así o no? Y a la vez está la historia del buque que va a chocar contra el iceberg y va a naufragar. Luego hay 2 historias. Entonces diríamos que ahí no hay unidad de acción, porque hay más de una historia. ¿Entienden lo que digo? Por norma general, esto se lo inventó, o lo llevó y lo teorizó Lope de Vega. Lope de Vega decía que había que romper las unidades dramáticas. Esto que hemos hablado antes de la tradición y que unos rompen la tradición y otros lo mantienen. El teatro griego decía, Aristóteles, decía que el teatro tenía que tener unidad de acción, unidad de tiempo y unidad de espacio. Y eso se llama las 3 unidades. Lope de Vega dijo que no,
que eso había que romper con todo. Y que entonces, según él, para que el teatro tuviera éxito, había que meter siempre una trama amorosa. Entonces, las obras de Lope de Vega tienen una trama política, podríamos decir, y una trama amorosa que está por debajo. Eso es lo normal. Fuenteovejuna, por ejemplo. Fuenteovejuna hay una trama amorosa de Laurencia y Frondoso, creo que se llaman los personajes, y luego hay una trama política de un pueblo que ha matado al comendador porque violaba a las chicas del pueblo. Cuando el pueblo ya se cansa de estos desmanes, Laurencia, que es una chica a la que han intentado violar, les dice a los demás, a este tío hay que matarlo. Y si no, no sois hombres vosotros, los de este pueblo, tal. Y luego el pueblo lo mata. Vale. Entonces llegan los reyes católicos y empiezan a investigar si realmente ha habido ese asesinato, hay que castigarlo, no hay que castigarlo. Hace un juicio los reyes católicos y acaban absolviendo al pueblo porque se dan cuenta de que el comendador era un sinvergüenza, etcétera, ¿no? Entonces, y vemos que los reyes católicos son buenos, es una propaganda monárquica la obra, lo que nos quiere decir, fíjate qué buenos son los reyes católicos, que en vez de castigar a los pobres campesinos que han matado a un noble, lo han asesinado entre todos, sin embargo los reyes católicos son buenos y se dan cuenta de que es que los campesinos tenían verdaderas razones para acabar con la vida de este hombre, y cogen y los perdonan a los de Fuenteovejuna, ¿vale? Pero hay, como digo, dos tramas, la trama política y la trama amorosa. Eso se llama que no hay unidad de acción. Si solo hay una trama política o una trama amorosa, entonces decimos, pues esto es unidad de acción. ¿Han entendido la idea? Bien. Segunda, unidad de tiempo. La obra solo se puede desarrollar en un día. Si ustedes cuando lean Historia de la Escalera tienen que ver una pregunta que yo les puedo hacer o que se les puede hacer. ¿Hay unidad de tiempo en Fuenteovejuna? En Fuenteovejuna no hay unidad de tiempo, porque pasa un montón de tiempo desde que se produce el asesinato hasta que van los reyes católicos, interrogan, ¿entienden? Pasan muchos días. Tiene que pasar como mucho un día. Si hay más de un día es que no hay unidad de tiempo, ¿vale? Y luego estaría la unidad de lugar. ¿Qué es la unidad de lugar? Que solo puede ser en un sitio. Si se lleva en manera estricta, en la misma casa. Y si no, pues en el mismo sitio. ¿De acuerdo? Eso es la unidad de lugar. Entonces tienen que ver si en Historia de Escalera hay unidad de lugar, o de espacio también se dice, o no hay unidad de espacio. Bueno, sí. Vale, en Dulces de Bohemia es como en una noche. Hay unidad de tiempo y no hay unidad de espacio. Porque aunque es en Madrid va cambiando todo el rato. Vale. ¿Y hay unidad de acción? Sí, hay unidad de acción. Ahí solamente se trata de la historia de Max y de Don Latín y todo eso. Hay unidad de acción. ¿La unidad de tiempo por qué habría si se desarrolla más de un día? No, es que no es más de un día. Yo creo que lo que ha dicho Javier no es correcto. Bueno, Es una noche. Es una noche. En sentido estricto, hay gente, por ejemplo, que era seguidora ya de lo de Aristóteles totalmente y decía que tenía que desarrollarse en lo que dura la representación. Que eso ya era exagerado. Escoger y decir, bueno, pues si son 2 horas, son 2 horas. Una cena, por ejemplo. Entonces la obra dura, una cena dura 2 horas, la obra dura 2 horas. Pero ya no se podía ver ni cómo era por la mañana ni por la noche, no, las 2 horas de la cena. Eso ya es la unidad de tiempo llevada hasta las últimas consecuencias. ¿Vale? Bueno, se supone entonces que se elige un día que es el día climático, donde ocurre lo que es fundamental. Es como un cuadro. Cuando nosotros vemos un cuadro de un mito, por ejemplo, van al Museo del Prado y ven un cuadro, hay gente que no capta una idea, pero no sabe de pintura. Entonces, nosotros en el cuadro tenemos que ver, el pintor tiene que elegir el momento fundamental. Por ejemplo, si ven imágenes de Cristo, ¿no? De Jesucristo, ¿qué van a ver? Pues van a ver la pasión, ¿no? Van a ver, ¿cómo se llama esto? Cuando la piedad, cuando lo recoge la Virgen María, ¿entienden? Es decir, en las esculturas y en las obras, pues el teatro es igual. Se eligen el momento cumbre, los momentos cumbres, ¿vale? ¿Para qué? Para que haya mucha tensión dramática. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, cómo se muere Romeo, cómo se muere Julieta, pero cosas como Romeo, por ejemplo, va a hacer pis, pues no lo vamos a ver, porque eso no tiene ninguna tensión dramática. ¿Entienden lo que quiero decir? Es decir, que se elige, por eso se hace esa concentración, ¿vale? Bueno, ¿qué elementos inciden? La mímica, los gestos, los movimientos, el maquillaje, todo eso es lo que ya incide en el espectáculo. Fíjense si hay gente que tiene que cobrar, maquilladoras y maquilladores, la gente que hace los decorados, es decir, los tramoyistas, el vestuario, ¿se dan cuenta? Montar una obra de teatro es muy caro, mientras que montar una novela es muy barato.
es un señor que tiene un ordenador o que tiene un bolígrafo y un papel, y ya está. Y con eso se hace una novela. Puede decir que la novela se desarrolla en el siglo IV, en el III, no tiene que pagar nada, le da igual una cosa que otra. Vale. Los efectos sonoros, la iluminación, la música. Bueno, la nómina. ¿Qué es la nómina? La nómina es la gente que trabaja en el teatro. Entonces está el autor de las obras, el director escénico, que es el que dirige a los actores y toma decisiones sobre si están bien una cosa. Es decir, es la máxima autoridad dentro de la representación. El actor, lógicamente, también están los accesorios escénicos. Pueden ser hasta carísimos. Fíjense, por ejemplo, en la diapositiva, en el margen inferior derecho, que sale una marioneta, podríamos decir, gigante. No se ve bien, pero esa marioneta tiene muchos metros de altura. Lo que rodea a la gente, lo que le rodea a la marioneta son personas. O sea, que imagínense qué pedazo de accesorio escénico es ese, ¿de acuerdo? El público es muy importante. Hay obras, por ejemplo, donde el público rodea. Ahí tienen otra marioneta gigante y cómo el público rodea la representación. Sería el teatro de calle, por así decirlo, ¿no? Y luego el teatro de sala, que ahí viene una sala pues convencional. Lo que hablábamos de tradición y lo que hablábamos de romper la tradición. Aquí ven dónde empieza el teatro, Grecia, Roma, luego ven en el margen cómo ha ido evolucionando la sala escénica, al principio era al aire libre, y luego ya el teatro que se llama italiano, que es el teatro que pueden ver donde ya está a oscuras y tienen que iluminar. El teatro español del siglo de oro, ahí ven el teatro del Corral de Comedias de Almagro, en el margen inferior izquierdo, era un teatro que se hacía al aire libre. Si han estado allí, o en alguna ocasión más, porque es bonito de ver, esta es la única sala que queda en España, de las del siglo de oro, y verán que es un teatro al aire libre. Así que las representaciones se tienen que hacer obligatoriamente de día. Cuando existía la luz eléctrica, se hacían de día las representaciones. Y luego ya se empezaron a hacer las representaciones de tarde y de noche gracias a que empezó a emplearse la iluminación. Al principio con velas y luego ya pues la eléctrica, lógicamente. Vale. Los dos géneros más importantes, o los dos subgéneros más importantes son la tragedia y la comedia. La tragedia y la comedia que han ido evolucionando. La tragedia en un principio, en la época de los griegos, tenía que tener solo personajes nobles a los que les perseguía el destino divino. Si alguna cosa, algún defecto, algún error o algún problema habían tenido y entonces los dioses les perseguían con una maldición. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la guerra de Troya, todas las personas que participan en la guerra de Troya tienen una maldición de, me parece que es de Venus, de Afrodita, porque Afrodita protegía a los troyanos. Entonces, todos los que participan en la guerra de Troya tienen una maldición. Y esa maldición de Afrodita va a determinar un montón de tragedias. Por ejemplo, la de Edipo. Edipo es la tragedia de la persona que, sin saberlo, se acuesta con su madre y tiene hijos con ella. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que conocen la historia? Pues Edipo resulta que el padre de Edipo ha ido a la guerra. Y entonces, cuando van a nacer, le dice el oráculo, el hijo que vas a nacer te va a matar y se va a casar con tu mujer. Se queda horrorizado y dice, a este niño hay que matarlo. Y entonces cogen y le dice a un soldado suyo, dice, mira, coge este niño, llévatelo por ahí y lo matas. ¿Pero qué hace el soldado? Pues ocurre como en otros cuentos. Se apiada del niño, se lo lleva lejos y se lo lleva atado con una cuerda, una soga a los pies, y los pies se le deforman al niño, los tobillos, y lo entrega a unos ancianos. Cuando el niño se hace mayor, va también a Delfos al oráculo, que era la tradición griega, y el oráculo le dice, pues tienes una maldición y vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre. Claro, él se cree que sus padres son los ancianos, a los que les ha entregado el soldado. Y entonces coge y huye de casa. Y cuando huye de casa, efectivamente, se encuentra con un hombre por el que litiga para pasar por un puente y lo mata. Y resulta que ese hombre era el rey de un sitio y tenía una esposa que el pueblo dice, pues hay que convocar para que venga un hombre y se case con ella y tengamos rey. Y entonces Edipo se casa con esta mujer. Entonces cuando resulta empieza a haber un montón de plagas en el pueblo y todo el mundo empieza a decir que hay una maldición que ha caído sobre el pueblo. Y entonces un ciego que conocía al padre de Edipo y conoce la historia de Edipo, coge y se presenta en el palacio de Edipo. Y le dice, el culpable de la maldición de todo lo que está pasando eres tú. Y entonces le dice que
es el hijo de la reina y a la vez pues ha tenido hijos con la reina y que por eso lo que está ocurriendo es toda esta desgracia. Total, que Edipo tiene dos opciones. Edipo tendría la opción de ignorar a este anciano y matarlo. También le reconoce porque le toca los pies. Y entonces le dice lo de los tobillos, porque tiene los tobillos deformados. Entonces Edipo tiene la opción de coger y matar al anciano y ya está. Pero Edipo es muy justo moralmente y se da cuenta de que él tiene que pagar por el error que ha cometido. Entonces coge Edipo y cuando la madre también se entera, la madre se suicida y entonces Edipo va a ver a la madre, ve que la madre, que es su mujer, se ha suicidado y entonces él coge y el vestido que llevan las griegas se sujeta con una especie de ganchos de metal, entonces coge los ganchos y se arranca las órbitas de los ojos y aparece delante de todo el pueblo con los ojos en las manos diciendo que él va a quedar, que ya se acabó la maldición porque él les libera, es como si fuera, él ofrece su sacrificio para que los dioses ya no maldigan al pueblo. Bueno, pues eso es una tragedia. Todas las tragedias son así, a los griegos les encantaban las tragedias. Entonces, todas las tragedias eran alguien que era bueno, pero que había incumplido algo contra los dioses y era castigado, pues como acaban de ver, ¿vale? Todo eso se va transformando y modernizando y llegamos a Buero Vallejo. Lo que van a ver ustedes es algo parecido a eso, ¿de acuerdo? Pero ya no son cosas tan dramáticas, no intervienen los dioses, ¿entienden? Porque ya no aparecen personajes que tenían que ser nobles, tal. Luego está la comedia. La comedia trágica, La comedia es el género opuesto, es el género que en Grecia no podían aparecer nobles, tenían que aparecer solo plebeyos y tenía que acabar en boda, ¿vale? Era una historia donde es la típica historia, chico conoce chica, pasan un montón de vicisitudes, hay chistes, hay diversión y al final se casan. Eso es lo que es la comedia. También, como pueden ver, la comedia llega hasta nuestros días. Cuantísimas películas americanas son comedias. Por ejemplo, Pretty Woman, ¿la han visto? Vale, pues una comedia, vamos, de manual, ¿entienden? Y de la mezcla de esos dos géneros, sale la tragicomedia, que el que la inventa es Lope de Vega, donde mezclan elementos trágicos con elementos cómicos, ¿vale? Y de ahí también sale el drama. Nosotros en Historia de una escalera vamos a ver elementos cómicos y elementos trágicos también, ¿de acuerdo? Entonces eso sería lo que es el drama. Bueno, vamos a entrar ahora ya, entonces en esto, son las 11:07, la verdad es que me enrollo un poco, a ver si en 8 minutos explicar esto va a ser un poco difícil, porque la clase a qué hora acaba, hay cuarto, ¿no? Vale, bueno, vamos a ver, dejaremos si eso es la explicación aquí y la proseguiremos. Bueno, vamos a ver. Dice, Historia de una escalera se entrena en 1949. ¿Qué ha ocurrido en España ya en 1949? Pues hay una cosa que es importante y es, la guerra civil acabó en el 39, a la guerra civil siguen unos años de muchos fusilamientos, muchos encarcelados, y a partir del año 40 y tantos lo que ocurre es que empieza a haber menor presión ideológica por parte del franquismo, ¿vale? Hasta el punto de que se consiente desde el poder un teatro que va a mostrar aspectos críticos sobre la realidad. No van a decir, lógicamente, que Franco esto es una dictadura, no sé qué, no sé cuántos, que eso está prohibido, pero sí van a dejar que se muestren elementos críticos sobre la realidad, ¿vale? Entonces, hay una serie de obras de teatro a las que se llaman la generación realista. Y dentro de esas obras de teatro tendríamos una serie de rasgos comunes a esas obras de teatro, que son la visión crítica de la realidad y la lucha no abierta, pero sí encubierta contra la dictadura. ¿Por qué digo encubierta? Pues porque no se puede hablar de Franco, pero sí se pueden criticar. Se critica, por ejemplo, se hace una obra contra Fernando VII, pero mucha de la gente que iba al teatro sabía que lo que encubría la figura de Fernando VII en realidad se estaba hablando de Franco, ¿entiende? Es decir, se utilizan elementos simbólicos para referirnos a realidades concretas del día a día. El personaje colectivo es un rasgo también, la presencia de personajes humildes, pero que van a aparecer en la función no para reírnos de ellos, porque en mucho teatro anterior salen personas de clase social humilde para ser los bobos de los que nos reímos los demás, los espectadores. Aquí no, aquí van a salir con dignidad, ¿entienden? Personajes humildes y dignos. Van a aparecer la reducción espacio-temporal, pues esto es lo que hemos hablado de las unidades. Es decir, las obras se desarrollan en muy poco tiempo y en muy pocos espacios. Es decir, tienden, a lo mejor no es total,
pero tienden mucho a la unidad de tiempo y a la unidad de espacio, ¿vale? Es una de las cosas que hay que fijarse un rasgo de esta gente. La trama es cotidiana. No vamos a ver episodios climáticos, sino que muchas veces son cosas muy cotidianas. A uno, por ejemplo, nosotros en algunas obras podemos ver a una persona que se tiene que ir como emigrante. Es dramático, pero no está perdiendo, jugándose la vida como Romeo y Julieta. ¿Entienden? Vale. Luego también, el escenario es realista, esto es muy importante, y el léxico también es realista. El léxico también es realista. Entonces, ¿qué queremos decir con que el léxico es realista? Pues lo que queremos decir es que se emplean palabras que son dialectales y se emplea el registro coloquial, ¿vale? Bueno, pues estos son rasgos de todos estos autores. La pregunta de selectividad es: señale rasgos típicos de Buero Vallejo que aparezcan en el fragmento. Cualquiera de estos rasgos los pueden poner, ¿vale? Cualquiera de estos rasgos los pueden poner. Bueno, luego, vamos a ver un poco la personalidad de Buero Vallejo. Buero Vallejo es el representante más importante, fíjense que hasta Correos le dedicó un sello, fue premio Cervantes en 1986 y es el representante más importante de todos estos dramaturgos, el más importante. El hijo de militar, participa en la guerra civil, muy joven, con 20 años, participa en la guerra civil, participa en los combates y es encarcelado porque participa del lado republicano. Está en la cárcel desde el 39 hasta el 46. Allí es miembro del Partido Comunista, fíjense que es miembro del Partido Comunista y le premia el Ayuntamiento de Madrid, que era franquista, en el año 49. Participa en la guerra y es encarcelado. Fíjense, por ejemplo, en el lado izquierdo pueden ver la foto de Miguel Hernández porque Buero Vallejo pintaba muy bien y creo que también tocaba el violín, pero al final se decidió por la literatura, es decir, que era una persona que tenía muchos dones artísticos, ¿verdad? Entonces, observen la foto de Miguel Hernández y el retrato que le hizo. Ese retrato eran compañeros de cárcel antes de que muriera Miguel Hernández en Alicante y Buero Vallejo le hace ese retrato, que yo creo que es un retrato bastante bueno. Bueno, como digo, gana el premio Lope de Vega en el 49 y el premio Lope de Vega tenía la ventaja, y tiene, de que el Ayuntamiento de Madrid paga la representación. Es decir, si ustedes se presentan al Lope de Vega y lo ganan, el Ayuntamiento de Madrid, en el Teatro Español, que es propiedad del Ayuntamiento de Madrid y es un teatro importante en Madrid, paga la representación y el montaje. Por tanto, para él fue una gran oportunidad porque dio su teatro a conocer a todos los críticos y a toda la sociedad española de la época. Y tuvo un éxito resonante, su tipo de teatro. Con lo cual modificó todo el teatro que se hacía hasta ese momento, que era un teatro de humor, de lúdico, de evasión, y él hizo un teatro crítico donde lo que hacía era pues explicar ideas. Entonces fue el dramaturgo, digamos, más importante del franquismo, de la época de Franco. Bueno, rasgos del teatro de Buero Vallejo. Ya con esto terminamos. 1. Finalidad realista y compromiso social. Es decir, él hace un teatro para que la gente tome conciencia de problemas sociales. Esa es la finalidad del teatro de Buero Vallejo. La toma de conciencia de la población. Luego, la apertura trágica. ¿Qué es la apertura trágica? Si hemos visto antes la obra de Edipo, que les he contado, Edipo no puede hacer nada por evitar su problema. Fíjense que todo lo que le va ocurriendo lo va empeorando. Se encuentra a su padre, lo mata. ¿Se dan cuenta? No se puede escapar. Buero Vallejo hace lo que él llama la apertura trágica. La persona está tocada por el destino, pero si actúa bien, se puede salvar. Solo que muchos de sus personajes actúan mal y se condenan, ¿de acuerdo? Pero hay una apertura, es decir, el protagonista puede salvarse, y eso él lo llama la apertura trágica. Bueno, el conflicto del hombre y la realidad, que lo vemos en todas las obras de literatura, casi, ya hemos hablado antes de la realidad y el deseo, esto es igual. Nos vamos a encontrar con personajes que chocan contra la realidad. Algún personaje, o varios, van a chocar contra la realidad. Hay dos tipos de personaje que en Buero Vallejo abundan mucho. Uno, el personaje que es un soñador y que como no pone los medios choca contra la realidad. Es decir, la persona que dice, yo quiero aprobar pero no estudia. ¿Entienden? Es un tipo de personaje típico en Buero Vallejo. Y luego está el hombre de acción. El hombre de acción frecuentemente sin escrúpulos. Esos son dos personajes antagónicos que aparecen mucho en él. Y luego otro elemento importante es el simbolismo. Se van a dar cuenta, esperen porque vamos a acabar la clase, que quedan 2 minutos. El simbolismo. ¿Qué es el simbolismo? Pues que van a haber elementos en la obra, en esta obra en concreto, hay un elemento simbólico que procede de los cuentos tradicionales.
En las obras de Buero Vallejo hay muchos elementos simbólicos, en todas. Entonces, el momento en el que esto aparece, es muy fácil que caiga en selectividad ese texto. O sea, presten mucha atención a esa escena. Y verán cuando lleguen, que es justo al final del primer acto, que tienen que leerlo para la semana que viene, hay un elemento simbólico ante el que se tienen que detener. Eso es típico de Buero Vallejo, que haya ese elemento simbólico. Y bueno, sí, es un cuento, es un elemento simbólico, lo van a reconocer enseguida. Entonces, esto tienen que mirarlo. Lo que ya queda aquí es la presentación de la guía de lectura. Son las cosas que vamos a tener en la guía de lectura, que son el tema y cómo se trata, que es lo que hemos hablado antes con la poesía, es decir, cuál es el tema y qué opinión aparece sobre ese tema. ¿Qué otros temas aparecen, además del tema principal? Si hay unidades dramáticas o no, que ya las he explicado. Vale. Los personajes, ¿de qué clase social son? ¿Qué es lo que simboliza cada uno? ¿De acuerdo? Porque tiene que haber, como hemos dicho, un choque entre personajes y de ideas. Este personaje simboliza esta idea, que fue el texto que pusieron en selectividad, y este otro simboliza esta otra. Y hay veces en que discuten entre sí. Esas son las escenas a las que más atención deben prestar. Y luego los recursos escénicos, el maquillaje, todas estas cosas de las que hemos hablado, y luego los símbolos, el registro que se emplea, si es coloquial, si es formal, si les parece un teatro realista, que les va a parecer que sí, y cuál es el género de la obra. Y nada más. Entonces, para la semana que viene, para el miércoles, miren la guía de lectura que está colgada en el blog y resolveremos el primer acto de la obra. ¿De acuerdo? Pues nada más. Con esto hemos terminado la clase.